8:42 minutos, 7:42 minutos en las Islas Canarias, y les recuerdo, esta tarde a las 7 de la tarde, si andan ustedes por Torrelodones y les apetece, pues si van a la biblioteca Juan Van Halen, estaré allí presentando mi libro Yo el difamado. Está en la biblioteca en la calle Jesús Alara, en Torrelodones, Colonia. Bueno, tenemos con nosotros a don Rubén Herrero. ¿Qué tal está usted? Pues muy bien, siempre fuerte de conciencia. Contra su indecencia es necesario. ¿Contra mi indecencia? No, su. De ellos. De ellos. No. Vale. Usted, don Luis, me había asustado. Digo, empieza fuerte aquí en la tertulia. Es limpio. No inmaculado, pero limpio. No, yo contra la indecencia de aquellos que quieren acabar con nuestra libertad y que gobiernan en España. A ellos me refiero. Don Asís Timmermans, ¿qué tal está usted? ¿Viene tan fuerte como Rubén? Buenos días. Que, por cierto, si me permite, es curioso que se celebre, que presente el libro en el Centro Cultural Juan Van Halen, ¿no? Porque es yo no recuerdo su biografía, pero es un militar contemporáneo a Fernando VII, ¿no? Don Juan Van Halen. No creo. Pues me pilla usted, no lo sé. Sí, yo creo que fue diputado, creo que en las Cortes de Cádiz, pero bueno, voy a revisar el tema. Si mi admiradísimo Juan Van Halen, el actual, el que, bueno... Pero yo creo que no hablamos del mismo Juan Van Halen. Yo creo que esta biblioteca está dedicada a Juan Van Halen Acedo, que es un torresano, nació en Torrelodones, y escritor, historiador, periodista y político español, nacido en 1944. No, claro, vale, de acuerdo. Creo aún así que el tronco es el mismo y que Juan Van Halen va a ser el padre de nuestro querido Juan Van Halen, el diputado, poeta, escritor. Usted habla de Juan Van Halen y Sartí, que nació en 1788, y fue un marino y militar español que combatió como general en 5 ejércitos diferentes sin ser traidor a ninguno, dice la Wikipedia. ¡Qué tiempos! Ya descartados todos los Juan Van Halen, ya solo nos quedaría la última y remota posibilidad, el grupo de heavy metal Van Halen. Tenía que salir. Claro, es que lo habéis puesto fácil, pero no, debe ser, como dice don Luis, este señor de allí, de la localidad. Claro. Sí. Bueno, ¿usted viene tan aguerrido como don Rubén Herrero? No, yo vengo más bien manso, pero no como Rubén Manso, sino. Pero ¿por qué? Porque viene aguerrido. No, yo vengo preocupado. Yo vengo preocupado para enlazar con alguna de las cosas que decía usted, porque en las discusiones de actualidad, en todas las discusiones de actualidad, con buenos, malos y regulares, se ha conseguido una cosa. Yo creo que los medios han conseguido una cosa, o el poder, que es instaurar el odio o por lo menos la emocionalidad como argumento político. Entonces, cuando se habla del proceso actual de paz en Ucrania o de intento de paz, independientemente de lo que se piense de él, yo entiendo que es un tema complejo, difícil y del cual además conocemos solo una parte, pero cuando se habla de ahí es muy difícil que tu interlocutor, es posible que uno mismo, no se salga de la visceralidad. Claro, es que no se puede tratar así a la entrevista, maltratar a un tío como Zelensky. Bueno, vale, quiero decir, ¿de qué estamos hablando? Es muy difícil salirse de lo emocional, es muy difícil. Yo cuando me hacen argumentos emocionales de ese estilo, siempre repito, vamos a ver, le trató demasiado bien, le tenía que haber echado a patadas del despacho. Sí, pero no quiero entrar en eso, pero lo que quiero decir es que si citas un dato mínimamente, como por ejemplo la información que salió de que Lindsey Graham ya le había advertido a Zelensky antes Lindsey Graham es un senador republicano muy favorable, no digo favorable a Ucrania, sino que activista a favor de Ucrania durante la guerra, y le advirtió a Zelensky, le dijo, mira, no intentes provocar ni hagas caso a la prensa que va a intentar hacerte pelear contra. Quiero decir, cuando citas una cosa de estas, tengas razón o no, inmediatamente parece que tú estás defendiendo a uno o atacando a otro. ¡Claro! ¿Y la guerra la guerra la empezó Putin? Como si tú estás diciendo lo contrario. Es decir, es muy visceral. Y yo creo, no solo me preocupa eso, porque es difícil discutir y porque la discusión política crea peleas, sino que lo que creo es que es un odio inducido para eliminar o para simplificar
el debate político, que esto es, en fin, se lo cito demasiado, pero esto es 1984 puro y duro. Si tú consigues que el adversario político le odies o que la alternativa sea odiada, el debate político es ya irrelevante. Entonces, a uno no le gusta Vox. ¡Cómo! Es que Vox es contrario a los inmigrantes. Y uno dice, no. Claro, es que vosotros... No. Quiere que se cumpla la ley, que la inmigración legal no sea lo mismo que la ilegal, que no se explote a las personas introduciéndolas en la ilegalidad. Es decir, y como eso en cualquier otra cosa. Es decir, es decir, si tú explicas, vamos a ver, Biden no evitó la guerra de Ucrania y podía haberla evitado, que es una opinión que tengo yo, ¿no? Podía haberla evitado, no lo quiso. Los intereses económicos de Biden en Ucrania con su hijo Hunter Biden, el indulto, claro, y Trump indultó a los bestias del Capitolio. Entonces, claro, vale, está claro, hay que odiar a Trump, ahora hay que odiar a Vance, hay que odiar a Vox. Repito, se puede estar yo estoy en discrepancia, yo discrepo de las tesis políticas, de algunas tesis políticas de todos los partidos políticos, incluido Vox, pero en la discusión política hay partidos a los que hay que odiar. Y es curioso, porque si yo tuviera que odiar, es decir, intento no odiar, pero si tuviera que odiar a algún partido político o a algún político de algún partido, odiaría a los que han sido terroristas o han colaborado con los terroristas o han sido condenados por colaborar con ellos. Es decir, Merche Aizpurua, yo no la odio porque mi odio es que, vamos, no merece, solo me dice mi desprecio. Merche Aizpurua fue condenada por colaborar con este mundo y señalaba objetivos para que otros hicieran su trabajo. Se podría odiar a Merche Aizpurua y entiendo que haya personas, por ejemplo, las víctimas del terrorismo, que la odien. Pero ¿por qué tenemos que odiar a las personas que están en el debate político de una forma absolutamente irracional? Bueno, quizá porque no, todo esto venía por una pregunta que ha hecho Don Luis. Si usted estaba preocupado, venía tan aguerrido como pues yo, ya ha reflexionado. Vengo atormentado. Ha reflexionado sobre los tiempos de guerra en los que vivimos, donde hay una polarización política promocionada e impulsada por la izquierda, la extrema izquierda y sus aliados, que descalifican a todo aquel o aquello que no es pensamiento único, todo aquel o aquello que trata de reaccionar o contradecir sus farsas históricas. Y en esta situación nos encontramos y yo por eso me rebelo, y de ahí mi entrada, ¿no? Yo siempre digo, siempre fuerte contra la indecencia de un gobierno criminal contra España y contra los españoles, que antepone todo a los intereses nacionales y que antepone a todos a los españoles. Estamos viendo cómo padecemos una invasión migratoria y vemos cómo el detestable gobierno español, apoyado por los proetarras de Bildu, un partido que merece nuestro odio y ellos merecen la cárcel. Estamos viendo cómo tenemos compatriotas en una charca en Valencia, compatriotas en contenedores en La Palma, mientras los menas, supuestos menores, algunos de ellos con más años que un bosque, como dice Isabel Pérez Moñino, en este sentido, 4.000 euros del dinero público para cada mena. Esto es cada mes. Cada mes. Esto es una auténtica vergüenza. Que tenemos niños españoles en contenedores en La Palma, niños y mayores españoles en una charca en Valencia. Y aquí todos tan contentos. Y ahora repartiendo menas por España con una salvedad. La cuestión en Cataluña, donde se cede por enésima vez al chantaje de los separatistas, y parece ser, porque yo no me fío en absoluto del Partido Popular hasta que no lo vea, que en el caso de la Comunidad Valenciana, donde el gobierno popular, presionado por Vox, no va a participar del reparto de menas. Pero yo esto es que, repito, estando el Partido Popular por medio, no me lo creo. No, nada más hay que ver cómo sus líderes, como Borja Semper, Margallo, una y otra vez, Esteban González Pons, en su campaña infinita contra Vox, bueno, pues se alían
con los enemigos de España, que es el Partido Socialista, como es el caso de la Unión Europea, donde votan todo con el Partido Socialista y con los verdes, responsables y culpables de la Agenda 2030 que machaca nuestro campo, responsables y culpables de la inmigración masiva y responsables y culpables del suicidio, de la natalidad en Europa y del suicidio energético de Europa. De todas maneras, yo creo que algo estamos avanzando. Y fíjese que venía yo negativo, pero algo estamos avanzando. Ayer en todo el Griga... Si es que la tertulia eleva el espíritu y los ánimos. Sí, no, quiero decir que hay cosas que se empiezan a decir y que antes no se podían decir, porque quien lo dijera era un ultra, un fascista, un lo que sea. Yo creo que ayer, no me hagáis caso, porque la verdad es que tuve un día complicado, pero creo que fue Isabel Díaz Ayuso, pero puede haber sido otra persona del PP, que ante el tema del reparto de menas, que mezcla asuntos, ¿no? Porque ahí también está mezclado el maltrato del Partido Socialista a la Comunidad de Madrid y el pacto con los golpistas, etcétera. Pero en el día de ayer, una portavoz del PP, creo que Isabel Díaz Ayuso, dijo una cosa muy sensata que hay gente que lleva diciendo muchos años, en Vox y fuera de Vox, que lo que no se puede es incentivar la venida de menas, que incluso si todos las personas de cuyo reparto, como si fueran mercancías, estamos hablando, que incluso si todas esas personas fueran menores, no acompañados, y fuera imposible su identificación y la devolución a sus padres o a las autoridades de su país, cosa que no es verdad, pero bueno, incluso si todo eso fuera verdad, no podemos estar discutiendo de su reparto sin dejar de incentivar que envíen a menores no acompañados y a inmigrantes ilegales aquí. No podemos, hay que parar eso y obviamente asumir que cualquier persona que llega a España de cualquier país de forma ilegal ya pasa a ser una persona a la que las autoridades españolas tengan que integrar, dar 4.000 euros al mes, tal. Claro, pues lo que estás haciendo es incentivar ese tráfico ilegal de personas. Pero lo que hay que recordar, eso no se puede, Isabel Díaz Ayuso... No se podía decir antes, ¿eh? Isabel Díaz Ayuso, bienvenida al sentido común, porque hay que recordar que ella, de algunas alocuciones anteriores, decía que aquí todos serán bienvenidos, aquí todos son bienvenidos si vienen siguiendo los trámites, haciendo sus papeles, por supuesto, como no, pero y siguiendo unos criterios de asimilación. Pero luego también, pues Isabel Díaz Ayuso en una intervención para olvidar en la Cámara de la Comunidad de Madrid se refería a que unos delincuentes extranjeros eran tan españoles como Santiago Abascal. Evidentemente ella ya ha variado esos posicionamientos y bienvenida al sentido común. Pero este sentido común que sí tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre todo en lo que dice, ahora tiene que acompañarlo en lo que hace. Hay que legislar por el sentido común. Y evidentemente ella se está dando cuenta del suicidio de la natalidad, del suicidio energético, del suicidio económico que padece nuestra patria. Pero luego cuando llega la hora de legislar, evidentemente está muy encorsetada por un partido socialdemócrata y woke como es el Partido Popular, no le permite avanzar en ese tipo de legislación. Por ejemplo, es elogiable lo que no le compro esas cosas. Vamos a ver, punto uno. Ayuso es una señora que los martes y jueves dice una cosa y los miércoles y viernes otra. Tan pronto dice que es falta de corazón el no querer acoger a los menas, que coge y finge oponerse a lo que hace Sánchez. Cuando la gente dice una cosa y la contraria, a mí eso me pone muy nervioso. Segundo, que Ayuso no puede legislar contra su partido woke, perdón. Ayuso sigue financiando a los sindicatos come gambas, UGT y comisiones obreras. Eso es una puñetera vergüenza. Financia a sindicatos que trabajan contra España. Y podría cortar mañana las subvenciones a los sindicatos. Y no lo hace. Por tanto, no es que Ayuso sea buena y tiene un, un partido malo. Yo no estoy atribuyendo una bondad y una visión en el horizonte. No, yo lo que estoy diciendo usted puede atribuir lo que le dé la gana. Yo doy mi opinión. Yo lo que estoy diciendo, claramente. Porque yo he venido a luchar contra la indecencia, hombre. Por supuesto. Yo lo que estoy diciendo es que ella, como usted dice una cosa, pero luego no legisla en ese sentido.
Claro, y evidentemente está en un partido que, que mantiene unas líneas que son atroces. En la cuestión woke, en la cuestión de la socialdemocracia, la cuestión de las políticas fiscales. Pero ella, por un lado, dice unas cosas y luego no legislan otras, que esta es la gran crítica que yo le hago, que por un lado, si tú la escuchas en ocasiones, dices, qué bien está diciendo, pero luego cuando esperas que legisle en ese sentido, no lo hace. Y evidentemente ella pertenece a un partido que por mucho que se llame liberal, que por mucho que se llame conservador, no lo es un partido socialdemócrata y woke que, presumiendo de liberal, cuando gobernaron por última vez con mayoría absoluta, nos pusieron a los españoles 40 nuevos impuestos. Y cuando Vox ha llevado al Parlamento una revolución fiscal en favor de las clases medias, el Partido Popular ha dicho que eso era populismo fiscal. Entonces, esta es la situación que tenemos en España. La situación que tenemos en esta tertulia es pausa publicitaria. Y le voy a explicar a don Asís porque yo, sin embargo, estoy enormemente esperanzado. Yo estoy enormemente esperanzado, don Asís, y estoy enormemente esperanzado porque creo que todas esas fobias muy sentimentales, muy poco racionales de cierta gente que les mencionas la palabra Trump y ¡pum!, se les cruzan las neuronas y ya son incapaces de analizar un tema con una mínima objetividad, pues todo eso no va a ningún lado, y no va a ningún lado porque la realidad desmiente las cosas rápidamente. Ejemplo, sale Trump diciendo, he hablado con Putin, hemos acordado esto, esto y esto. Salen todos los anti-Trump en todas partes. Dios mío, canalla, cretino, estúpido, se deja engañar por Putin, trabaja para Putin, no sabe negociar. Dices, ¿pero qué hacen? Y al cabo de 24 horas sale Zelensky y dice, he hablado con Trump, me ha contado lo que ha hablado con Putin, hemos hablado y muchas gracias, presidente Trump, por estos esfuerzos para la paz. Entonces, claro, pues todos los odiadores compulsivos pues vuelven a hacer el ridículo. Entonces, bueno, digo yo que después de 3 o 4 veces, pues ya se darán cuenta de que, hombre, es posible vivir sin hacer el ridículo todos los días. No se crea, eso crea adicción. Pero, bueno, también sí, yo entiendo su optimismo e incluso lo respeto. Pero el discurso público es tal que, volviendo a 1984, es posible decir en un mismo discurso, en una misma frase, que uno está en guerra con Oceanía y en la misma frase decir que no está en guerra con Oceanía, sino con Eurasia, y que siempre lo ha estado y nunca ha estado en guerra. Quiero decir que esto es así. Cuando Trump, por cierto, como los anteriores presidentes norteamericanos, exige a los países europeos que aumenten sus gastos en defensa, resulta que hay un gran guirigay, nos abandona Italia, y entonces resulta que los países europeos dicen, bueno, vale, pues ahora se jode, y aumentamos los gastos en defensa. Y dice, espera, o sea, ustedes están haciendo lo que le ha pedido el presidente norteamericano, el anterior y el anterior, que hagan, aumentar sus gastos de defensa. Bien, quiero decir con esto que cuando el proceso de paz de la guerra de Ucrania, bien, mal, regular, ojalá vaya bien en todos los sentidos, avanza, no tenga usted ninguna duda de que en los discursos de las élites todo eso va a ser a pesar de Trump y gracias a los maravillosos Macron o los demás sátrapas europeos. Bueno, pero en todo caso, yo creo que ese odio es dañino, don Luis. Yo creo que la solución de los temas siempre se atribuirá a otras personas. El otro día citaba yo en una discusión a Ronald Reagan, ¿no? Y ahora mismo está muy de moda comparar a Trump desfavorablemente frente a Ronald Reagan. Son perfiles absolutamente... Yo el otro día me decía alguien en Twitter eso, ¿no me estará usted diciendo que Trump es como Reagan? Y digo, no, en absoluto, yo estoy diciendo que Trump es mejor que Reagan. Bueno, sí, eso yo también discrepo. Luis. Y además yo se lo razono por un motivo. Tanto Reagan como Trump están haciendo lo mismo, que es luchar por la libertad y la democracia en el mundo, en contextos distintos y con enemigos diferentes. En la época de Reagan se enfrentaba... Es favorable para Ronald Reagan que el sí. No, en absoluto. La Unión Soviética. En absoluto. Estaba peleando contra la Unión. De una presidencia desastrosa como la de Jimmy Carter, el país que se encuentra Ronald Reagan,
Bien, ¿en qué Disculpe situación? que intente hablar cuando usted me interrumpe, pero lo que decía es que Reagan efectivamente se enfrenta a la Unión Soviética y a la Unión Soviética y a la el pequeño grupo de quintacolumnistas que la Unión Soviética tenía en Occidente. Sí, no tan pequeño, pero sí. No era tan pequeño, pero bueno, era, en Sí, fin, sí, no sí, era, sí. no era mayoritario. En estos momentos Trump se está enfrentando a una amenaza bastante peor que la de la Unión Soviética en su día, que es China, y además con un conjunto de quintacolumnistas que no son un grupo pequeño, sino que han tomado el poder en muchos países europeos. En estos momentos, la lucha por la libertad que Trump se enfrenta, si quiere usted lo dejamos en que es igual de intensa que la que tuvo que enfrentar Reagan. Yo creo que es el peligro. Yo creo que es hoy, peor ahora mismo, es más difícil. Mucho más creo. difícil, mucho más insidioso. Y China es un enemigo mucho más temible de lo que era la Unión Soviética en su día. Pero además, Reagan, que hizo muy bien esa pelea contra la Unión Soviética, cometió, a mi juicio, un fallo, que fue permitir que esa quinta columna de la Unión Soviética que operaba en Occidente siguiera activa y en los años siguientes a la caída del muro fuera tomando cada vez más relevancia, ocupando cada vez más puestos de poder, y al final es la que ha conseguido pervertir el funcionamiento de todo Occidente y encaminar a Occidente al precipicio. Es decir, Reagan tiene esa mancha en su historial de haber perdido yo creo que no se le la puede- batalla cultural. Yo creo- Ojo. no, todo Mientras lo que contrario. Trump tiene muy claro de que tiene Pero- que ganar esa batalla Pero cultural antes de que usted, hoy en día. usted expondrá, quiero decir, lo que es Ronald Reagan, pero yo que he sacado el argumento, a lo que me refería es que ahora mismo, la gente, claro, nosotros ya somos mayores, sobre todo usted, don Luis, pero ¿Cómo estamos hoy? Pero es que la gente no recuerda que Ronald Reagan era insultado, despreciado, calumniado por muchas personas y especialmente aquí. Es que hasta tal punto que cuando visitó España Ronald Reagan, el vicepresidente del gobierno, que era don Alfonso Guerra, se fue a, no me acuerdo, a una La cosa causa exótica. por la que Disneyland no se hizo en España fue por el antiamericanismo Claro. del gobierno español y el vergonzoso recibimiento a Ronald Reagan. Claro, en España. claro, pues lo que me refiero es que ahora mismo realmente los que entonces, y fíjate que éramos jovencitos, decíamos en nuestros ámbitos que Ronald Reagan tenía razón, que cuando la OTAN, el otro día lo citaba, que cuando la OTAN estaba desplegando los misiles, los misiles, los Pershing II en Alemania para compensar el despliegue soviético, los pocos que decíamos, sí, cuantos más misiles, mejor, y en España, por favor, resulta que esos teníamos razón, y los, entre comillas, pacifistas, que estaban financiados por la Unión Soviética, como ya sabíamos muchos y como luego se demostró, no tenían razón. ¿Qué quiero decir con esto? Son perfiles distintos, son personas que pueden caer bien o mal, pero la política no es caer bien o mal, es trabajar para la seguridad, la libertad, la prosperidad y los valores que nos definen y que defendemos. Y eso, con toda la aridez, con todo lo que quieras, en eso, Donald Trump es un elemento a favor. Luego que alguien me diga, es que es un matón, es que Vance es un tal, es que no sé cuántos. Sinceramente, ese no es el tema. Bueno, yo lo que quiero deciros, primero, que a mí Donald Trump me parece un hombre de Estado superlativo. Me encanta Donald Trump. Sí, sí. Que nadie lo dude. Que nadie lo dude. Me encanta su vicepresidente, J.D. Vance. Me encanta Tulsi Gabbard, que viene del Partido Demócrata. Sí, el Partido Demócrata, de sí, sus sí. pecados. Pero yo creo que Ronald Reagan puede ser calificado sin género de dudas como el mejor presidente de la historia de Estados Unidos y uno de los mejores estadistas de la historia de la humanidad y por supuesto de la etapa moderna, donde pues se puede comparar y salir victorioso de esa comparación a Winston Churchill o Margaret Thatcher, por ejemplo. Estamos hablando del hombre que derrotó a la Unión Soviética en un contexto de extrema dificultad, viniendo de una presidencia como la de Jimmy Carter. Yo, perdón, pero tengo que interrumpirle, es que me provoca ¿Cómo usted. era lo que me ha dicho? Que, Vale, venga, ¿cómo sí, era sí, eso usted. de me interrumpe en el uso de mi palabra? ¿Cómo era? Disculpe que hable mientras usted me interrumpe, pero... Disculpe que hable, don Luis, mientras usted me interrumpe. De verdad, termine. Y es cierto que los Estados Unidos, terminada la Guerra Fría, año 1991, disolución de la Unión Soviética, se despreocupan de esa cuestión en Europa, la cuestión ideológica, pero ya era el presidente George H. Bush,
ya no era Sí, el bueno. presidente Ronald Reagan. El presidente George H. Bush comete graves errores en la cuestión europea, comete graves errores en la cuestión asiática, permitiendo, por ejemplo, la supervivencia del régimen talibán en Afganistán. Yo no digo que haya que perpetuarse o que haya que permanecer, pero sí que hay que resolver algunas cuestiones como en ese momento era, eliminar la influencia postsoviética del este de Europa y eliminar a los talibán de la faz de la tierra en el caso de Afganistán. Para mí, Ronald Reagan, y yo no hablo por hablar, los que puedan entrar en mi Twitter verán cuál es la foto de cabecera. Es una foto de Ronald Reagan con San Juan Pablo II. Para mí, dos referentes y campeones de la libertad. ¿Ha acabado usted? ¿Es Donald Trump un extraordinario presidente? Lo es. Pero para mí Ronald Reagan fue mejor presidente. Pues mire, yo lo siento, pero no le acepto eso de que posiblemente el mejor estadista de la historia. Ronald Reagan, Donald Trump, cualquier otro, Winston Churchill, no le llega ni a la suela de los zapatos a Isabel la Católica. Ah, bueno, Eso, hombre, por pa' favor, empezar. eso son palabras mayores de eso, claro que Bien, sí. Sí, bien, señor, he sí, dicho de señor. los sí, mejores señor. estadistas y de la etapa moderna. Pero Isabel Ah. la Católica, desde luego, está en otra dimensión, otro nivel. Hombre. Es segundo, otra dimensión, otro nivel. Pero de la etapa moderna, yo creo que podemos hablar de Ronald Reagan, Un podemos presidente hablar de Margaret extraordinario. Thatcher, como personas que, como estadistas, Golda Meir, que transformaron la realidad a mejor, en unos contextos extraordinariamente difíciles, ¿no? A mí me parece, bueno, como ahora mismo, por ejemplo, a mí me cautiva y me maravilla Benjamin Netanyahu del Likud. Me encanta como estadista y en la situación en la que está trabajando. Es tremenda, ¿no? Mientras que, bueno, aquí en la Unión Europea una banda de vagos y de fariseos. Vamos con un ejemplo que es que a mí me ha encantado, lo de la República Democrática del Congo. Ayer Ah, informaba a nuestra audiencia de un episodio peculiar. Resulta que el gobierno sirio permite, consiente o fomenta el asesinato de 7.000 personas y va a la Unión Europea y le suelta 2.500 millones de euros. Sin embargo, resulta que en Ruanda, en la República Democrática del Congo, pues hay una guerrilla prorruandesa que mata a 7.000 personas y entonces Bélgica rompe las relaciones diplomáticas con Ruanda y la Unión Europea aprueba sanciones contra Ruanda para defender la República Democrática del Congo, que la República Democrática del Congo pues es rica en minerales estratégicos. Es decir, si se mata a 7.000 personas en Ruanda, pues castigamos a los ruandeses. Si se mata a 7.000 personas en Siria, premiamos a los sirios. Ya es demencial eso, ¿no? Pero es que hoy ha dejado en evidencia el presidente de la República Democrática del Congo a esa Unión Europea que ha adoptado sanciones contra Ruanda por los ataques de la milicia prorruandesa en Congo. Va el presidente de la República Democrática del Congo y ayer en Fox News dice que le ofrece a Donald Trump un acuerdo de explotación conjunta de minerales, pues similar a lo de Ucrania, para que así pues Estados Unidos le proteja de la guerrilla de la milicia prorruandesa. Con lo cual acaba de dar una lección a tanto tonto, porque para empezar deja en evidencia que ese tipo de acuerdos estratégicos pues son un win-win para ambas partes. Las dos salen ganando. Y segundo, porque deja en evidencia una Unión Europea a la que pues directamente ha despreciado. Dice como que aplican sanciones a Ruanda y que yo necesito protección real. ¿Y a quién va a pedírsela? ¿A Ursula von der Leyen, que no se la va a dar? ¿A Macron, que muy posiblemente le traicione? Pues va y se la pide a Trump, que es el único que tiene las ideas claras en estos momentos en el mundo. Lo que ha hecho el presidente de la República Democrática del Congo, primero liberarse, entiendo yo, progresivamente de la nefasta influencia del reino de Bélgica, que los torturó durante la época colonial con una crueldad sin límites, el genocida conocido como Leopoldo II, rey de Bélgica y presidente de la Asociación Internacional del Congo, que explotó el territorio del Congo y a sus ciudadanos durante el siglo XIX de forma cruel y miserable,
Recomiendo a la audiencia leerse El genocidio olvidado, donde se denuncia a este asesino que tiene parquecitos y fuentecitas en Bélgica, mientras estos belgas van dando lecciones de derechos humanos. Volviendo al tema del presidente, lo que hace el presidente de la República Democrática del Congo es buscar un proveedor de seguridad y un proveedor tecnológico para explotar sus recursos. En el momento en que posiciona a Estados Unidos sobre el terreno como proveedor tecnológico para la explotación de las tierras raras, despliega a Estados Unidos sobre el terreno, crean infraestructuras mixtas estadounidenses y congoleñas, con lo cual te estás garantizando la seguridad territorial contra tus enemigos. Y como muy bien ha dicho don Luis, claro, es que la Unión Europea no es proveedora ni de energía ni de seguridad, es proveedora de versiones de la canción del Imagine. Y entonces, claro, el presidente de la República Democrática del Congo sabe que a los agresores no los va a disuadir cantando el Imagine, los va a disuadir con presencia estadounidense sobre el terreno, y es lo que está sucediendo. Estados Unidos es proveedor de seguridad, va a ser proveedor energético, y si te gusta, bien. Y si no, también. Es que cuando defiendes posturas irracionales, para que consigas defenderlas, lo que se traslada es la emoción, el odio, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ahora vemos a una Unión Europea que hace meses o hace, en fin, escasos años, consideraba que las inversiones éticas eran cualquiera que no fuera en comercio de armas, y ahora resulta que nos quedan 3 días, pero 3 días para que los fondos de inversión o las inversiones éticas tengan que incluir necesariamente el comercio de armas, siempre que sea controlado por la Unión Europea. Es decir, estamos absolutamente en eso. Y hay una realidad, que es que hay intereses económicos en favor de la guerra. Los hay, siempre lo ha habido, no estoy diciendo nada en lo que nadie discrepe. Por supuesto que la guerra es un negocio para muchos, y aunque sería más largo que desarrollarlo, para Estados Unidos, en parte, la guerra ha sido un negocio, en el sentido de que ha aumentado brutalmente sus exportaciones de gas natural licuado y muchas otras cosas. Bien, el negocio de la guerra es evidente, sobre todo para las grandes compañías de armas, y por lo tanto, para parte de Estados Unidos lo es. El reto es conseguir que el negocio sea la paz, que el negocio sea la no guerra. Y por eso, cuando Estados Unidos lo primero que hace casi sorpresivamente desde fuera es llegar a un acuerdo para la explotación, porque llegaron a un acuerdo, que no lo firmaran, llegaron a un acuerdo verbalmente para la explotación de las tierras raras en Ucrania, para la explotación conjunta, lo que está haciendo es conseguir que la paz sea el negocio. Y entonces, ¿qué pasa? Que como a los europeos, a los medios de comunicación, las televisiones, nos han dicho que hay que odiar a Trump, enseguida buscamos razones para odiar a Trump. Ya solo nos tienen que decir que hay que odiar a alguien. Nosotros mismos ya fabricamos las razones. Entonces alguien dice, bueno, claro, porque le dices, pero claro, Zelensky está encantado con el acuerdo para la explotación de rara. Claro, Estados Unidos intentando saquear Ucrania, y claro, el pobre Zelensky, claro, hasta que llega un experto de inversiones neutral, y aunque sea anti-Trump, y te dice, no, el acuerdo para la explotación de tierras raras es lo mejor que le puede haber pasado a Ucrania. Lo mejor. Despliega a Estados Unidos. En todos los sentidos, porque despliega a Estados Unidos, porque hace coincidir los intereses de Estados Unidos con los de Ucrania, porque supone un plus de seguridad, aunque no haya un acuerdo militar, porque se obtiene la inversión que no es capaz de hacer, lógicamente, en ese momento Ucrania, por muchos otros motivos, ¿no? Entonces, eso es una política internacional. Y luego hay un tema que, claro, no vamos a entrar en él porque es el tema, pero está por debajo de todo esto, que es que la gran guerra que se está produciendo en estos momentos es una guerra por el dominio del mundo, y es una guerra en la que el actor principal no es Rusia, por supuesto, sino que es China. Bueno, a mí la noticia de ayer, que ha pasado así un poco sin pena ni gloria, es que me deja muy, en fin, desasosegado. O sea, descubierto en un chip chino que está metido en 1.000 millones de aparatos electrónicos vendidos en 2023 en el mundo, descubierta una puerta trasera que permite tomar el control a distancia del chip. Y dices... es que a mí el otro día me ofrecía mi compañía de teléfonos, no vamos a de publicidad, un móvil chino. Y dije, no quiero un móvil chino ni una tablet china
ni nada que esté manufacturado en materia de telecomunicación en la República Popular de China, porque tienen esta puerta falsa de seguridad. Hay que recordar que la Unión Europea, que hace unos años se disponía alegremente a abrazar la tecnología 5G china, vino aquí el secretario de Defensa estadounidense, Kushner, y dijo, oiga, como ustedes cojan la tecnología 5G china, Estados Unidos termina compartir inteligencia con la Unión Europea y sus países miembros, porque están abriendo una puerta al espionaje, y ahí se acabó la tecnología 5G. Pero aquí ahora tenemos a un gobierno como el español hablando de tender puentes con la República Popular de China. Y luego ha habido esa reunión surrealista del etarra de Arnaldo Otegi, que no sé a qué fue, a reunirse con la República Popular de China. Es que no sé qué historias. Pero no solo tendiendo puentes, Rubén, haciendo negocios. Es decir, Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, ya es, no es su única actividad en favor de los intereses chinos, pero ya es miembro, presidente de un lobby que opera desde la calle Velázquez 24 y que defiende los intereses de China en España. El Partido Socialista y el Partido Popular, o por lo menos sus vástagos, es decir, Pepiño Blanco y Alfonso Alonso, con la curiosísima colaboración de un tal Esteban González Pons. ¿No? El hijo. El hijo, ya, claro. Yo me refería al padre. Sí. Que se refiere a Vox como un grupo español llamado Vox. Sí, pero este es el nivel. Pero lo que quiero decir... que lo de español le chirría, porque claro, su hijo ha estado trabajando para una gasística de Putin. Gazprom, ¿no? Rusa, Gazprom, era apoderado de Gazprom, y luego ahora está en el lobby de Pepiño, que hace lobby en favor de Huawei, la empresa china, con lo cual es normal que a González Pons las cosas así españolas le chirrían un poco, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el lobby... Por cierto, ¿cuánto habrá cobrado González Pons en derechos de autor por sus libros? Es algo que... Pues esto habrá que preguntar en las boleras para horteras, donde se venden sus libros porno. No se sabe cuánto habrá cobrado. Esto habrá que ir a ese tipo de establecimientos ahí, donde se venden sus libros. Dejémoslo ahí, que no está mi abogado presente en la sala. Don Asís, hable usted. No. O sea, quiero decir que hay una actuación abierta y directamente rentable de políticos españoles con grandísima influencia, no solo con influencia, sino con determinación en la política española a favor de los intereses chinos. Y además cobran dinero por ello. Y aparecen en las listas de la policía de Bruselas cuando detiene a los eurodiputados que colaboran con China. Es muy grave la situación. Y esto, claro, nosotros somos una pequeña parte, pero lo que se está librando es una batalla mundial. Y parece que es una broma, pero esta es la batalla que se está librando. Dentro de eso es obvio, yo lo he repetido varias veces, me perdonáis que me repito mucho, es obvio que para ganar esa batalla, una de las cosas es eliminar aliados al plan chino de conquistar el mundo, que es un plan de conquistar el mundo, no sé cómo decirte, que es connatural a su propia ideología. O sea, el comunismo no quiere conquistar el mundo. Bueno, algo. Sí, pero lo que quiero decir es que desde el principio, desde antes de ser presidente, Trump dijo una cosa, que es no se puede alinear los intereses de Rusia con los de China. No se puede lanzar a Rusia, en todos los sentidos, a los brazos de China. Y de ahí la urgencia y la importancia de acabar con una guerra que nunca debió haber empezado. Que ese fin de la guerra tiene que ser ético, tiene que ser justo, tiene que no incentivar el expansionismo ruso, tiene que... Sí, todo eso es lo deseable y ojalá que se consiga en la mayor medida posible. Pero la batalla que se está librando es otra muy distinta, y la batalla que están librando ahora mismo Ursula von der Leyen, Macron y demás... En fin, líderes europeos es mucho decir. Fariseos. La batalla que están librando esos líderes es una batalla exclusivamente por el control político de los ciudadanos de Europa, por el aumento del control totalitario de Europa. Bueno, la reflexión muy correcta, como siempre, de Asís. Muchísimas gracias, viniendo de usted. Invítense a un café. Pero, no, en la cuestión china, es cierto, ellos quieren, más que la hegemonía global, compartirla, porque son muy inteligentes en el sentido que saben que ser el hegemón tiene unos costes que ellos no quieren asumir, y dicen que no los quieren asumir, que ese coste de imagen tan costoso lo asuman los Estados Unidos y nosotros disfrutaremos de compartir
esa hegemonía sin ser el señalado como el malo. El comunismo chino tiene una visión china de las cuestiones, no particularmente extender su modelo, sino una conquista económica global. Esto no es tanto cópiame como yo seré el que controle la situación económica desde una posición que no tenga tanto coste como la que pueda tener Estados Unidos, que básicamente es lo que ha dicho Asís en este momento. Pero bueno, con este matiz que quería hacer. Es muy triste ver cómo desde Europa estamos dejando solo a Donald Trump en el replanteamiento de la sociedad internacional, que desde luego no puede pasar por una posición hegemónica de la República Popular de China. Claro, ese es el tema. Es que este es el asunto. Pero aquí en Europa, con tal de oponernos a Donald Trump, estamos dispuestos a irnos con un régimen como el de la República Popular de China, que también hay que decir una cosa. Bueno. Hasta la llegada de Donald Trump es el único país, es la única superpotencia que tenía una visión de a dónde quería llegar. El problema es que Estados Unidos ya no tenía la visión. Había perdido esa visión. Yo lo que discuto es que la actitud de Europa en esto sea con tal de oponerse a Trump. No. Yo tengo la firme sospecha de que hay más de uno y más de dos y más de 200 políticos europeos trabajando directamente al servicio de China. Hombre, claro, es que hay una investigación abierta en el Parlamento Europeo en este sentido. Pero ¿cómo convences, digamos, a las élites, a los pensadores, a los votantes europeos de que es preferible echarse en manos de China que de Estados Unidos, fomentando el odio? Es la única manera. Y entonces tú ves que hay, o sea, a mí ya me parece grave, me parece gravísimo preferir a la política de destrucción de la economía y de la libertad europea, que es la que representan von der Leyen, Macron, etcétera, ¿vale? Me parece terrible preferir eso a la política que está llevando a cabo el Partido Republicano en Estados Unidos. Me parece terrible. Pero bueno, lo entiendo desde un punto de vista de que uno tiende a identificarse con lo... Pero es que ahora mismo los pensadores europeos están diciendo que China y Estados Unidos son lo mismo o son igualmente malos, y además que Europa tiene que colaborar más con China para oponerse a Estados Unidos. Esto te lo están diciendo directamente, ¿no? ¿Cómo se ha conseguido esa barbaridad? ¿Cómo se ha conseguido esa salvajada? Pues yo creo que, repito, identificando claramente a quién hay que odiar, y ya luego los argumentos ya los das tú. El otro día en un grupo de personas con muchísima cultura y tal, y decía, pero no os dais cuenta, por ejemplo, de que Europa, y en particular España, está comprando más gas ruso a Rusia, desde que empezó la guerra, y además ya había consolidado la dependencia brutal del gas ruso antes de la guerra, contra lo que les previno Trump y tal. Entonces, claro, ya como el odio ya está establecido, esas personas buscaban razones. No, claro, hombre, han comprado gas pues para no morirse de frío, porque es más barato, pero tal. No importa, si tú consigues que el odio a Estados Unidos, al antiamericanismo, o el odio a Donald Trump, o el odio a lo que sea superior a tu conocimiento de otras cosas, ya justificas la guerra china, justificas el dominio chino, justificas absolutamente cualquier cosa, y además lo justificas desde un punto de vista moral, lo cual es terrible. Aquí es que lo que ha habido ya desde hace décadas es como en un siniestro juego de la yenca, un apilamiento de mentiras, porque la Unión Europea, la Unión Farisea, a día de hoy ya, ha mentido. Mintió sobre la seguridad energética, diciendo que la energía nuclear era contaminante. Hace 2 años la energía nuclear, por arte de magia, pasa a formar parte de la energía verde. Ha mentido. A pesar de lo cual, en Alemania cogen y cierran las centrales nucleares. Queman carbón. Y queman carbón como si no hubiera mañana. Sigamos. Entonces, ha mentido sobre la cuestión militar. Recordaba antes don Asís que decía, bueno, pues, o era usted, don Luis, cuando decía, pues la administración Trump y otras administraciones incitaban al gasto de defensa, porque tienen que ustedes defenderse también y colaborar con su defensa con nosotros. En ese sentido se decía, no hay que incrementar nuestros presupuestos de defensa. Finalmente dicen que van a gastarse, que habrá que verlo, 800.000 millones de euros en defensa. Es decir, ¿por qué habéis mentido antes? En soberanía militar, en soberanía energética. Lo han hecho sirviendo a un siniestro plan globalista y woke que amenaza la existencia de Europa. Porque ese siniestro plan, con una invasión migratoria calculada, con un suicidio de la natalidad y con un suicidio energético, lo que está provocando es la disolución del faro de la civilización que en su día fue Europa, basándose en
la patria, el individuo, la libertad y la propiedad. Los valores que esa siniestra agenda woke de la cual se declara profeta Margallo, del Partido Popular, esos son los objetivos de esa agenda woke. Destruir al individuo, destruir la propiedad, destruir las patrias, destruir la vida y destruir la familia. Y ahora, por cierto, Rubén, hay un argumento que yo creo que es muy nuevo, aunque es posible que yo no lo hubiera visto antes, que es que en nuestras élites o en la parte de nuestros compatriotas que ya estaban despertando contra el wokismo, ¿no? que ya estaban manifestándose en contra de esa política woke, ahora lo que se está poniendo de moda es decir que, claro, que ahora hay un anti-wokismo que es igual de malo que el wokismo, ¿sabes? O sea, esto yo lo he oído primero y lo he leído después, ¿no? Claro, que es que ahora mismo, claro, es tan malo este anti-wokismo que se está imponiendo como pues no, señores, no. O sea, es decir, en Occidente, y los que tenemos una visión liberal, y estoy hablando en el sentido amplio, del derecho, de la historia, etcétera, luchamos con armas muy diferentes, porque los intervencionistas, los socialistas, quieren decidir cómo educo yo a mis hijos. Y sin embargo, los liberales lo que decimos es que yo no voy a decidir cómo educas tú a los tuyos. Es decir, lo que somos partidarios es la libertad. Lo que está imponiendo, lo que está intentando imponer la política anti-woke y Donald Trump es la protección a los menores y la libertad individual. Nada más. Nada más. Ha prohibido la censura gubernamental. Por ejemplo. Es decir, para entrar en un tema un poco a lo mejor escabroso, lo que ha hecho Elon Musk, lo que hizo Elon Musk en Twitter, en el antiguo Twitter, no es imponer una censura favorable a la derecha o favorable a los republicanos. No, en Twitter... Cualquiera puede decir lo que quiera. Cualquiera puede decir lo que quiera y sigue pudiéndolo decir. Lo único que hizo es al revés, quitar esa censura, quitarla absolutamente. Entonces, claro, equiparar la libertad a la tiranía es brutal. Pausa publicitaria y nos vamos a hablar un poco del pobre José Luis. Acaba de salir el nuevo informe de la UCO que le deja los pies de los caballos a él y a varios de sus hijos. Se le está poniendo la cosa complicadita. Pausa y vamos ahí. Bueno, hoy todos los medios, muchos medios publican las revelaciones contenidas en el informe que la UCO hizo llegar al juez que lleva el caso de Ábalos en el Supremo. La UCO ya se ha metido a investigar el patrimonio de Ábalos y hay una catarata de informaciones, que si Koldo pagaba mensualmente a uno de los hijos de Ábalos, que si otra hija de Ábalos le pidió a Koldo en cuanto cumplió 18 años que también le mandara pasta, que si otro hijo de Ábalos se dedicaba a intermediar con empresarios para conseguirles citas con Ábalos en el ministerio, que si Ábalos le compró un todoterreno a un tío de la trama, que si Ábalos se compró 2 terrenos en Perú y otro inmueble o terreno, no está muy claro, en Colombia, además del que ya conocíamos, que Ábalos puso la mitad de un piso que tenía a nombre de su hija menor en cuanto estalló la investigación judicial contra él, en lo que es un aparente intento de quitarse propiedades para evitar que la justicia se incaute de ellas, que si se han localizado 255 cuentas corrientes a nombre de Ábalos, 248 de las cuales son cuentas del PSOE, toda una serie de datos que se vienen a añadir a lo que ya había y que en estos momentos pues ponen no solo a Ábalos, sino a su familia en una situación muy complicada, porque con lo que va saliendo yo creo que no va a tardar mucho la imputación de alguno de los hijos de Ábalos o cuanto menos el llamarles a declarar como testigos al Tribunal Supremo. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Qué le podemos decir al prove José Luis? Pues nada. ¿Usted cree que nada? Si es que aquí la corrupción no se paga. Aquí la corrupción van pasando cosas. ¿Cuántos escándalos ha tenido el Partido Socialista y no ha sucedido nada? Recordemos que han salido silbando
del mayor escándalo de corrupción de la historia de España, que es la trama ERE. Sí, ya han salido silbando. Contra la cual se está rebelando, contra la impunidad de los ERE se está rebelando la Audiencia de Sevilla, aparentemente. Bueno, que habrá que ver si la Junta finalmente ya pide que se devuelva todo lo robado. Ajá. Y la Junta de Andalucía, por parte del bachiller Bonilla, pues lo que tiene que pedir es que anda diciendo que vuelva el PSOE. El PSOE bueno, pero ¿qué PSOE bueno? Flick, Filesa, Gal, ¿qué PSOE bueno tiene que venir en opinión del Partido Popular? El Lo que pasa PSOE es que, bueno perdón. existe, se llama PP. Lo que pasa es que- Bueno, qué generoso se ha levantado don Luis, que califica de bueno al Partido Popular. El porno, Mira, el de Pons es el porno PSOE, ¿no? el porno PSOE. El PSOE está muy tranquilo con esta cuestión de Ábalos. Yo os decía antes en el off, ¿cuándo va a ir Ábalos a juicio? Estamos hablando de un horizonte de juicio en torno a los 6 o los 8 años. Está con 70 años cuando llegue el juicio. ¿Qué sentencia va a haber por este caso? ¿Qué puede pisar de cárcel? Ya, lo que pasa es ¿Un que año? Ábalos, claro, Ábalos ¿Dos? no es Ábalos. Yo creo que el partido, vamos a ver, usted pregunta, ¿qué va a pasar? Pues hombre, no lo sé, parece que la investigación es suficientemente contundente, variada, etcétera, como para llevar, antes o después, en un año, en 3, en 5, 7, a una condena de José Luis Ábalos. Vale, pero eso casi se da por descontado. ¿Por qué se da por descontado? Porque hay otros intereses superiores. Yo creo que el Partido Popular debería sacar continuamente, bueno, el Partido Popular y Vox y cualquier oposición al PSOE, debería sacar continuamente la fotografía fundacional del sanchismo, que es Pedro Sánchez con Ábalos, Koldo y Cerdán, y Adriana Lastra, por cierto, recorriendo supuestamente, presuntamente, con un coche España para reconquistar el PSOE. Esa es, digamos, la fotografía fundacional. Yo no tengo ni idea, pero hay quien dice, esto se ha publicado, que Begoña Gómez es la que le convence a Pedro Sánchez de que no tire la toalla cuando le excluyen del PSOE por haber hecho esas cosas que hizo. ¿Sabéis quién custodiaba las actas de las primarias? Y ¿no? Koldo, y a Koldo le encarga a Pedro Sánchez, a Koldo García le encarga que custodie, como dice Rubén, las actas de las primarias. Entonces, claro, uno puede pensar si eso significa la implicación penal o no de Pedro Sánchez, ¿no? Eso lo tendrían que determinar los tribunales. Pero la implicación moral es absoluta. Es decir, o sea, que resulta que Pedro Sánchez conquista el poder en el PSOE con Ábalos, con Koldo, con Cerdán, y dos de ellos están imputados y un tercero, Cerdán, está siendo acusado. Hay ya varias acusados, me refiero, por parte de testigos o de implicados en la trama. Eso en cualquier lugar, por mucho menos ha dimitido el presidente dos presidentes de Portugal, en cualquier lugar del mundo, un presidente que está imputado por su entorno profesional más inmediato, en el que todos están investigados y en los que ya todos, sean condenados o no, sí han cometido conductas suficientes como para apartarles definitivamente de la política. Es decir, será delito o no será delito, pero que tú te dediques a enamorarte o a contratar la exclusividad de prostitutas y para pagar esa prostitución exclusiva les coloques en empresa pública, eso será delito, repito, para mí es evidente, o no será delito, pero ya es suficiente para apartarte definitivamente de la vida pública. O sea, es decir, todo eso es así, pero en el caso de Pedro Sánchez, repito, tenga responsabilidad penal o no, es que encima su familia está implicada en una conducta también absolutamente inmoral. Begoña Gómez podrá haber cometido delitos o no, yo tengo mi opinión muy clara y muy contundente, pero su actuación es claramente inmoral e incompatible con la condición de mujer del presidente del gobierno. O sea, se está beneficiando y a la vez promoviendo el buen trato y el dinero para determinadas empresas como Air Europa, como Globalia, etcétera, etcétera. Eso, sea delito o no sea delito, ya es suficiente para hacer caer a un gobierno. Y lo del hermano, digo lo mismo y no me extiendo. Bueno. ¿Por qué el partido? O sea, ¿será delito o no será delito? Hombre, no ir a tu puesto de trabajo por el que te han pagado. Eso es absentismo, pero digo que si yo que veo claro no solo el delito, sino los varios delitos sí, te entiendo. Tal. Pero lo que quiero decir es que el Partido Popular ya no puede fiar la pervivencia política de Pedro Sánchez a que sea condenado o no cada uno de sus más íntimos colaboradores o su mujer o su hermano. No, porque
la dimisión, o sea, la condición para ser presidente del gobierno no puede ser sencillamente no ser un delincuente o no ser un criminal. No puede ser. No. Es decir, si tu mujer o tus 4 colaboradores fundamentales, los que te han llevado al poder, si todo eso tiene un comportamiento inmoral y discutible, tú tienes que irte a casa. Luego, además, si se demuestra que tú tienes una implicación penal, bueno, pues se te juzgará o no te juzgará, pero eso es otra historia. A mí me gustaría recordar una intervención de una diputada nacional de Vox, Patricia Rueda, cuando en una gran intervención parlamentaria, anterior legislatura, le echaba en cara a este elemento de Ábalos la contratación de Koldo en una altísima responsabilidad de una institución pública. Sí. La respuesta de Ábalos: usted se arrepentirá de todo esto que está diciendo del señor Koldo no sé cuántos, atacándole aquí que no está presente. Una persona que de portero de un club de citas ascendía a altísimas responsabilidades públicas. Esto pasó en el Parlamento y a Patricia Rueda se le dijo esto por parte de Ábalos. Por supuesto, el coro de focas amaestradas socialistas agitó sus aletas vigorosamente para aplaudir la intervención de Ábalos. Aplaudamos a don Eric Gutiérrez, que acaba de entrar en el estudio para traernos la opinión de los oyentes. Pero ustedes, no quiero que... Las focas no, por favor. No, nosotros con nuestras palmas de las manos. Yo tiro un poco a gordito. ¿Qué le vamos a hacer? Pero a socialista no, don Luis. No. Bueno, eso nunca. Hoy les preguntábamos en la libre encuesta a los oyentes si qué creen o si creen que el reparto de Menas ha sido pactado por Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, por esa disparidad de opiniones dentro del Partido Popular, que un día parece, más que un día, que unos dicen una cosa, otros dicen otra y se van contradiciendo entre ellos. Bueno, les dábamos 4 opciones: sí, no, no lo sé o no me importa. No sé los tertulianos en qué sector están. Yo creo que no. Pero vamos, vete a saber. ¿Usted cree que no han pactado el reparto de Menas? ¿Y usted? Claro que lo han pactado. Claro que lo han pactado si son lo mismo. Aquí hay disparidad de opiniones. ¿Y qué dice la gente? Pues hay disparidad, pero no tanta. Digamos que el 67% cree que sí. Que sí han pactado ese reparto concreto. Exactamente. Eso creen los oyentes, que creen que ha pactado. ¿Quién es el cómplice necesario en toda esta operación? El Partido Popular, que legitima y verifica este desmadre absoluto y absurdo de política migratoria de este gobierno criminal contra España y los españoles. El Partido Popular participa en calidad de cómplice y coartada del Partido Socialista. Sí, bueno, claro, estás hablando de la general, ¿no? Pero han pactado este concreto reparto de... Totalmente. De tal, o sea, puede ser. Lo que pasa es que yo... Al PP lo que le encanta es que le pasen la mano por el lomo. Y cuando se acerca un socialista y le pasa la mano por el lomo, le dice: estás siendo un buen woke. Venga, ánimo, sigue así. ¿Verdad que sí? Como empiezan ya ahí la genuflexión de cabecita. Es que les encanta la mano por el lomo. Un pepero le encanta la mano por el lomo del woke. Pues los oyentes están con Rubén en este caso. Como digo, el 67% cree que sí. No, un 17% en segunda opción. Un 9% no lo sabe. Hay dudas también de gente que no lo sabe. Y un 7%, don Luis, no me importa. No me importa. Hay gente que no le... Yo carezco ya de criterio para decirle a esa gente que dice no me importa que están equivocados. O sea, ya, no. Bueno, no, tiene todo el criterio. Yo creo que en esta situación... No digo que yo no me atrevo a criticar al que dice que no le importa. Pues, hombre, yo creo... Es que es como ya no hay que rendirse, ¿no? Pero yo entiendo que en una situación como la que vivimos, ser tibio... O sea, yo creo, la Biblia lo dice: vomitaré a los tibios. Contra el mal no puedes ser tibio, no te puede no importar que estén destruyendo nuestra patria. Lo que pasa es que lo grave es que ya ni la corrupción ni el pacto con criminales, porque el Partido Socialista pactó con criminales, los que dieron un golpe de Estado, ha desgastado lo suficiente al PSOE, pero ya la humillación más absoluta en la que ya incluso un partido que ni siquiera gobierna, que es el partido de un prófugo de la justicia, que es Puigdemont, anuncia las cuotas que se van a tragar todos los demás. Es decir, la humillación del votante socialista es tal que solo el odio a la derecha, el odio al ultra o la hiperlegitimidad del PSOE sostienen esa cosa. El efecto pedagógico sobre el votante del PSOE es devastador. Estás convirtiendo al votante, a gente normal, en cómplices de golpistas y de etarras. Totalmente. ¿Algún comentario de los oyentes? Don Luis, le leo un par. Nos dice Rosita Fortuny: hoy ha sido pactado
con Núñez o Núñez Feijóo se está echando la siesta como la bella durmiente. O sea, No se sabe qué es peor, ¿no? No se sabe qué es peor. También nos comenta Simanares, al PP le pierde su enorme corazón. No puede evitar ayudar a los demás, incluido al PSOE. Eso está bien. Eso está bien. El PP está en su táctica absolutamente equivocada de heredar el poder. Para ellos simplemente, como están para hacer negocios, para ellos simplemente es, bueno, el PSOE caerá por lo que cae habitualmente, el caos económico, el caos de corrupción, y yo heredo el poder. Y cuando llega el poder, ¿para qué quieres gobernar? Para continuar lo que ha hecho anteriormente el Partido Socialista y no mover una coma del infierno fiscal y legislativo al que nos somete la izquierda, incluso incrementándolo. Porque hay que recordar que nos pusieron, cuando gobernaron con mayoría absoluta, 40 nuevos impuestos. Bueno. Porque hay que recordar que no remueven ni una sola ley que ampara las abominables tesis del género de la izquierda. El PP está a heredar, no está para gobernar, y esto es un error. Don Rubén, muchísimas gracias. Don Asís, muchísimas gracias. Don Eric, muchas gracias. Gracias a los oyentes que han participado. Una última hora de anoche que se me ha pasado esta mañana. Dimite el presidente serbio en vista de las protestas continuadas contra su gobierno. Recordemos que el presidente de Serbia, su partido pertenece al Grupo Popular Europeo y que curiosamente en estas manifestaciones que han provocado su caída hay una gran ausente. La bandera europea no aparecía por ninguna parte en las protestas. Digo para que vean ustedes por dónde va el patio. Gracias. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos viene a decir que la extrema izquierda, que muchos han votado, padece de vista cansada, de presbicia. Buenos días, don Paco. Realmente es así de curioso y preocupante. La extrema izquierda, o sea, el PSOE y los independentistas, no ven de cerca, o como algunos comentan, no ven cosas cercanas porque no hay más ciego que el que no quiere ver. Buenos días, don Luis del Pino, gracias. Es sorprendente lo que el PSOE ve de lejos, que incluso es capaz de ver lo que no existe. Pongo ejemplo, la ultraizquierda, o sea, el PSOE, y sus socios ven indicios de culpabilidad en el novio de la señora Ayuso, antes que este caballero, González Amador, saliera con doña Isabel Díaz Ayuso. Lo ven desde lejísimo. Sin embargo, no ven o no quieren ver a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, o a su hermano David Sánchez, obteniendo cargos más que sospechosos, teniendo ya Begoña a Sánchez como esposo y presidente, al igual que el hermano de Sánchez, David. La ultraizquierda, la cegata extrema izquierda, tiene presbicia. En el caso Isofotón, la Fiscalía Anticorrupción salpica a 3 ministros del PSOE, María Jesús Montero, Luis Plana y Teresa Rivera, dado que reclama un acta de la Comisión de Asuntos Económicos por el préstamo a Isofotón, finalmente declarada en concurso de acreedores pese a toda la ayuda institucional cosechada. El préstamo fue concedido a la empresa energética con informes negativos que reflejaban incidencias. El juzgado de lo mercantil número 6 de Madrid ha condenado en el año 2022 a la actual alcaldesa de Alcorcón, Natalia Dandés, del PSOE, a 5 años de inhabilitación para administrar bienes ajenos de titularidad pública o privada, al considerarla responsable subsidiariamente de llevar a la insolvencia a la empresa municipal de gestión inmobiliaria de Alcorcón, en Giasa. Podría seguir, pero ustedes no tienen presbicia, y les dejo que añadan otro ejemplo. Nosotros seguiremos mañana más y mejor. Punto final.